Buenos días, respetados compañeros y docentes. El día de hoy les voy a exponer la actividad número 1, que es la investigación cuantitativa y cualitativa, materia proyecto de investigación 2 del docente Ricardo Luciano Chaparro y quien les habla, Melanie Gutiérrez. Bueno, el contenido de este video, el primero, se divide en dos partes. La parte 1 son 3 puntos. El primero es qué caracteriza la investigación cuantitativa y cuáles son los tipos de diseños cuantitativos. Segundo es en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa. Tercero, cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo. Y la parte 2, de 2 puntos, el cuarto es posible pensar en una metodología que involucra los cuantitativos y lo cualitativo y, de ser posible, cómo se caracteriza y justificar. Entonces, antes de iniciar la exposición, quiero comentarles acerca de qué es una investigación. La investigación es una herramienta clave en la generación de conocimiento que permite resolver problemas, avanzar en la comprensión de fenómenos y aplicar las soluciones a cuestiones prácticas. Y los principales enfoques de investigación son el enfoque cuantitativo, que se concentra en el análisis numérico, es objetivo y utiliza encuestas y estudios de variables medibles. Y tenemos por otra parte el enfoque cualitativo, que se enfoca en la observación profunda. Este enfoque es subjetivo y, por último, utiliza entrevistas y otras técnicas para recolectar información. ¿Qué caracteriza la investigación cuantitativa? La investigación cuantitativa se enfoca en la recolección y el análisis de datos numéricos para identificar patrones, relaciones y generalizar los resultados a una población más amplia. Esta investigación se interesa en medir variables y analizar fenómenos de manera objetiva y sistemática. Entonces, las características claves de este enfoque es que tiene objetividad. La investigación debe basarse en hechos verificables y ser imparcial, evitando influencias subjetivas que puedan sesgar los resultados. También es una metodología sistemática. La investigación cuantitativa sigue una serie de pasos organizados y planificados que incluyen la identificación del problema, la recolección de datos, el análisis y la interpretación de los resultados. Generación del conocimiento. El objetivo principal de este enfoque es ampliar el conocimiento existente sobre un área o un estudio, ya sea resolviendo problemas prácticos o respondiendo a preguntas teóricas. La reproductibilidad. Los métodos de investigación deben ser claros y detallados de manera que otros investigadores puedan replicar el estudio y obtener resultados similares, asegurando la validez y fiabilidad. Y por último, la innovación. A menudo este enfoque busca descubrir algo nuevo, ya sea una solución innovadora o un patrón desconocido o una nueva teoría. Entonces, esta investigación cuantitativa es clave para la generación del conocimiento que permite resolver problemas, avanzar en la comprensión de fenómenos y aplicar soluciones a cuestiones prácticas. ¿Cuáles son los tipos de diseños cuantitativos? Los tipos de diseño cuantitativos se clasifican según el objetivo de estudio, control sobre variables de manejo de datos. Cada uno de los siguientes tipos de diseños tiene sus fortalezas y limitaciones, y la correcta elección del diseño depende del tipo de pregunta de investigación que se tenga, los recursos disponibles y el contenido del estudio. Bueno. Entonces, el primero que tenemos es el descriptivo. Entonces, este diseño se utiliza para describir las características de un fenómeno o una población sin manipular las variables. Su objetivo es ofrecer un panorama detallado de lo que ocurre en un contexto específico y los datos se recopilan y se analizan para identificar patrones, frecuencias o tendencias. Un ejemplo de este tipo de diseño descriptivo es, por ejemplo, estudios sobre características sociodemográficas de una población. El segundo es un diseño correlacional. El propósito de este diseño es que busca examinar las relaciones o asociaciones entre dos o más variables sin intervenir directamente sobre ellas. El objetivo es determinar si hay relación significativa entre las variables estudiadas y de qué tipo, positiva o negativa, etc.
Un ejemplo puede ser el análisis de la correlación entre el estrés y la calidad de sueño de una población. Otro ejemplo puede ser el estudio sobre la relación entre el nivel de educación y los ingresos de una población. Otro diseño es el experimental. El propósito de este diseño es investigar. El investigador manipula una o más variables independientes para observar los efectos sobre una o más variables dependientes. Se utiliza para establecer la casualidad, es decir, para identificar si un cambio en una variable provoca un cambio en otra variable. Los experimentos se realizan en condiciones controladas para minimizar la influencia de variables externas. Un ejemplo puede ser un experimento para estudiar el impacto de un tratamiento médico en la recuperación de unos pacientes de una población. Otro puede ser la investigación sobre el efecto de diferentes métodos de enseñanza en el rendimiento académico de algunos estudiantes. Tenemos el tipo de diseño cuasi experimental. Este es similar al diseño experimental, pero pues no incluye la asignación aleatoria de los participantes a los grupos experimentales y de control. En lugar de esto, se utilizan grupos ya existentes o asignaciones no aleatorias, lo que limita el control sobre las variables externas, aunque no puede establecer casualidad con la misma certeza que un diseño experimental se usa cuando no es posible realizar una asignación aleatoria. Un ejemplo de este tipo de diseño es un estudio sobre los efectos de un programa educativo en una o dos escuelas que no fueron asignadas aleatoriamente. Otro puede ser la evaluación del impacto de una política pública en una ciudad antes y después de su implementación. También tenemos el tipo de diseño transversal. El propósito que tiene pues es recoger datos en un solo momento para observar una población. Un ejemplo puede ser una encuesta de opinión pública. Tenemos también el diseño longitudinal. A diferencia del diseño transversal, este diseño longitudinal recoge datos a lo largo de un periodo extenso de tiempo. Se utiliza pues para observar cambios a lo largo del tiempo y estudiar la evolución de un fenómeno, lo que permite identificar posibles relaciones causales. Un ejemplo puede ser el estudio sobre el desarrollo cognitivo de los niños a lo largo de varios años. Y por último tenemos el de caso y control. Este tipo de diseño se utiliza para estudiar la relación entre una variable de exposición como un factor de riesgo y una enfermedad o condición. Se compara con un grupo de personas con la condición del interés con un grupo sin esa condición y se observa la diferencia de la exposición a la variable. Un ejemplo puede ser un estudio sobre los factores de riesgo de cáncer de pulmón, comparando fumadores y no fumadores. Otro puede ser la investigación sobre los factores asociados a la diabetes, comparando las personas diagnosticadas con diabetes y personas sin esa condición. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Entonces tenemos, por ejemplo, la complejidad de la investigación cuantitativa. Primero, se necesita el diseño de la investigación. Aquí lo que hacemos es seleccionar el adecuado diseño y un control de variables. Luego pasamos a la definición y operacionalización de variables, lo que nos trae una conceptualización clara y una medición adecuada. Luego, la selección de métodos estadísticos y precisos, que es en un muestreo y representatividad, como la selección de la muestra o signos de muestreo. Luego pasamos a la interpretación rigurosa de los resultados, es como la recolección de datos y ahí vamos a encontrar errores en la recolección o condiciones controladas. También tenemos un alto nivel de competencia técnica, en esto también vamos a encontrar el análisis estadístico, la selección de pruebas estadísticas, interpretación de resultados, manejo de grandes volúmenes de datos. Luego pasamos a un análisis e interpretación, y vamos a pasar a la validez y la confiabilidad, la validez interna y externa y la confiabilidad. Luego vamos a encontrar un reporte de resultados, donde vamos a encontrar la ética de la investigación, consideraciones éticas, manipulación de datos, limitaciones y generalización de los resultados, limitaciones inherentes al diseño y también por último una interpretación y comunicación de los resultados. Esta es traducción de los resultados y un informe y presentación de resultados. En esta complejidad de la investigación cuantitativa se deriva pues de la necesidad de un diseño adecuado
el control de variables, la selección de métodos y la interpretación rigurosa de los resultados. Aunque este tipo de investigación pues ofrece datos precisos y objetivos, su correcta ejecución requiere un alto nivel de competencia técnica y metodología de cada etapa. Encontramos cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el cualitativo. Entonces, en cuanto a la valoración de la metodología científica versus el valor del contexto, encontramos que el enfoque cuantitativo valora la metodología científica en la que los resultados deben ser reproducibles y basados en evidencias cuantificables, y en el enfoque cualitativo, en contraste, el enfoque cualitativo valora la importancia del contexto y la interpretación de las experiencias humanas en su entorno natural, priorizando el significado detrás de las acciones y las palabras. En cuanto al conocimiento objetivo versus el conocimiento situado, en el cuantitativo los enfoques suelen asumir que el conocimiento puede alcanzarse a través de métodos neutrales y objetivos y que los resultados pueden ser aplicables de manera general a muchas personas. En cuanto al cualitativo, en cambio, pues consideran que el conocimiento está situado y depende del contexto, las personas particulares y de los participantes. La verdad no es algo absoluto, sino que está construida socialmente y debe entenderse en relación con las experiencias individuales. En cuanto a estandarización versus flexibilidad, el cualitativo no requiere un marco teórico previo muy elaborado, y el cualitativo, pues la posibilidad de advertir durante el proceso de investigación situaciones nuevas e inesperadas vinculadas al tema. En cuanto a casualidad versus interpretación, el cuantitativo, pues los resultados no están sujetos a interpretación, y el cualitativo está relacionado con los atributos de las muestras. En las mediciones, el enfoque cuantitativo es cuantificable, o sea, es medible, y el enfoque cualitativo no es medible. En cuanto a la comprensión profunda, el cuantitativo posee un enfoque objetivo enfocado a los resultados y el cualitativo un enfoque subjetivo orientado a los procesos. En cuanto a la objetividad primaria, en el enfoque cuantitativo podemos preguntarnos cuánto, midiendo un tema. En cuanto al enfoque cualitativo, nos hacemos la pregunta de por qué, describiendo un tema. Listo, la segunda parte. Es posible pensar una metodología que involucra los cuantitativos y lo cualitativo, de ser posible, cómo se caracteriza y justificar. Sí, es completamente posible, y de hecho cada vez más frecuente pensar en metodologías que integran tanto los enfoques cuantitativos como los cualitativos. A esta combinación pues se le conoce como métodos mixtos. Esta metodología reconoce que cada enfoque tiene fortalezas que pueden complementarse mutuamente, permitiendo obtener una comprensión más completa y profunda de los fenómenos estudiados. Entonces tenemos el enfoque cualitativo y el cuantitativo, y de esto salen los métodos mixtos. Como sí es posible, los métodos mixtos en investigación pues se caracterizan por la combinación de enfoques cuantitativos y cualitativos dentro de un mismo estudio de investigación. Una de las características principales de estos métodos mixtos es que integran lo mejor de ambos enfoques para ofrecer una comprensión más completa de los fenómenos estudiados, lo cual puede superar las limitaciones de cada uno por separado. Los métodos mixtos buscan combinar y utilizar tanto datos numéricos cuantitativos como datos narrativos o textuales cualitativos en el proceso de recolección del análisis. La integración de ambos enfoques lo que nos permite es obtener una visión más completa y robusta del problema de investigación, mientras que en los datos cuantitativos nos ofrecen generalizaciones y medidas precisas. Los datos cualitativos brindan un contexto más profundo y explicaciones detalladas sobre los fenómenos estudiados. En conclusión, la metodología de la investigación es una herramienta útil para realizar estudios sólidos. La elección del enfoque de investigación nos brinda claridad y permite conocer los instrumentos de análisis adecuados. El proceso de investigación nos brinda una serie de pasos que dan estructura, coherencia y ordenan nuestra investigación. Y en cuanto al enfoque de investigación cuantitativa, pues se caracteriza por su énfasis en la medición numérica, de análisis estadístico de los datos. Este enfoque busca pues establecer patrones relaciones causales o generalizar los resultados a una población más amplia a partir de muestras representativas.